Bueno, hola amigos, ya tenemos, este es el tercer video sobre la parashá Noaj, que ya como dijimos anteriormente, nos vamos a referir a la Torre de Babel. Tenemos acá el Tanaj. Vamos a leer, es interesante, es bueno leerlo literalmente para que agarremos la onda, porque parafraseando a veces se pierden muchas cosas, como ya lo hemos hecho antes. No es por el hecho de no leer la Torá y el Pasuk cada cual, pues la idea es comunicar el mensaje de lo que queremos, de lo que queremos comunicar sobre el significado de cada parasha y cómo lo podemos internalizar, como ya lo hemos dicho. Pero hay veces en que es mejor que leamos en detalle, por lo que ya les hemos dicho, muchas veces les hemos dicho, que cada palabra literalmente, cada palabra de la Torá en el contexto, en la oración que está escrita es muy significante. Entonces en este caso vamos a empezar con, ya ustedes conocen la historia, había una sola humanidad, había un solo idioma, ¿no? Sin embargo ya los descendientes de Noé, o sea, estos descendientes de Ham, los descendientes de Jafet y los descendientes de Shem, tenían poblada bastante, una área bastante considerable de la tierra, de la nueva tierra después del diluvio. Y ya tenían sus ciudades, tenían sus creencias, ya empezaban allá a delinear la concepción que ellos tenían de la vida y también de Dios. De Dios. En otras palabras, no han pasado 2, 3 generaciones, 4, 5 máximo, después del diluvio. Y ya estos tipos, la humanidad está nuevamente en el mismo plan. O sea, como que no aprendemos, ¿no? De eso vamos a hablar más tarde. ¿Por qué no aprendemos? Y vemos que esta gente de la época ya postdiluviana, que vivía en el área más o menos de Mesopotamia, lo que es Babel, vendría siendo Irak, ¿no? Un poco Irán y un poco por acá eres Israel. La nueva forma, ya no tanto de idolatría, sí es una forma de idolatría, pero la Torah no la llama idolatría. La Torah simplemente la llama lo que la llama, y vamos para eso. Acá dice, construyámonos, y no dicen construyamos, algo así que construyámonos para nosotros una ciudad. Hemos dicho en comentarios anteriores que en la tradición mística judía, especialmente la hasídica, pero en general el misticismo hebreo, o sea, la Kabbalah, el Zohar y eso, le dan un valor simbólico a ciertas cosas que aparecen en la Torah, como por ejemplo ciudad, por ejemplo. Mar, no sé, cuando el mar se divide, aguas. Las aguas normalmente se refieren al pensamiento, a los pensamientos. Cuando las aguas se vinieron en contra de esos pensamientos que no te dejan, que se agitan, ¿no? O te agitan. Pero en el caso este es una ciudad. Hemos dicho en algún comentario, probablemente varios comentarios en el blog Dios como Amor, nos hemos referido a ciudad en el sentido de que, por ejemplo, en la parasha Breshit, ¿no? Que los descendientes de que construyeron ciudades. Entonces uno se pone a pensar, bueno, eran 2, 3 generaciones después de Adán. ¿Cómo pudo haber tanta gente como para construir ciudades? Probablemente se reproducían mucho, como dice el Tanakh, que eran sextuples, octuples cada vez que concebían. En esa época, o sea, obviamente, como hemos dicho, la genética ha ido cambiando por alguna razón. Solamente Hakadosh Baruj Hu tiene esa explicación a lo largo de la historia. Por lo tanto, o sea, comparando con lo que nos dice el Midrash, o sea, clínicamente no podemos comprobar que en esa época la humanidad engendraba óctuples o séptuples o algo así. O sea, que en otras palabras, es la única manera de que nuestros sabios entiendan o comprendamos, o que nos hagan comprender cómo la humanidad se extendió tanto, ¿no? En 2, 3 generaciones después de salir de 2 personas que eran Adán y Eva, de la primera pareja. Entonces, pero también visto en un punto, como decíamos, en un sentido mucho más profundo, mucho más, ya no visto tan literalmente, ciudades normalmente hacen referencia a ideas y creencias. O sea, cuando uno tiene, por ejemplo, muchas ciudades, un tipo que tiene muchas ideas, ¿no?
pensamientos, ideas específicas se refieren, por ejemplo, a montañas y colinas. Esa es otra explicación que hay. Muy interesante. Entonces, hagámonos una ciudad. No es hagamos, sino hagámonos una ciudad. Es el versículo 4 del capítulo 11 del Breshit, del Génesis. Vamos, construyámonos una ciudad y una torre con su cima en el cielo, en los cielos. Y hagámonos un nombre, construyámonos un nombre. Pongan atención, para nosotros, ya que nos vamos a dispersar por toda la tierra. ¿Ok? Ese es el 4. Versículo 5. Hakadosh Baruj Hu Hashem descendió de su altura para ver qué estaba pasando acá abajo y vio la ciudad y la torre que los hijos de hombre habían construido y lo que comenzaron a hacer. Y es interesante porque Hakadosh Baruj Hu, dice la Torah, se hace la siguiente reflexión. Dice, y ahora no podemos evitar, por decirlo así, no podemos retirarles algo así, que no podemos retenerlos en el propósito que ellos están haciendo. O sea, como decir, pongan atención porque Hakadosh Baruj Hu, ¿cómo puede decir no podemos retenerlos? Si Él nos creó, ¿cómo así que nosotros vamos a hacer algo y Él no puede evitar que nosotros lo hagamos? Esta es la parte central, las dos partes centrales que trata este comentario. Libre albedrío y la conciencia totalitaria de la cual nos referimos en el comentario en el blog, pero eso vamos a hablar después. Primero vamos a hablar de esto para que podamos entender cómo Hakadosh Baruj Hu nos ha creado y qué espera de nosotros a partir de lo que ha creado entre nosotros. Evidentemente, él no está diciendo que no puede hacerlo, Él puede hacerlo, pero ¿qué pasa? Hay libre albedrío. Él nos ha creado con libre albedrío. Esto es muy importante, amigos y amigas. Súper importante. Es muy importante. O sea, no hay tal de que cuando pasó la transgresión del Edén, que hay libre albedrío. Hakadosh Baruj Hu, Él simplemente nos advierte, hay esto y hay esto otro. Hay un árbol de la vida y un árbol del conocimiento de vida, ustedes verán. Nosotros escogemos. Engañados o no engañados, seducidos o no seducidos por una serpiente, tenemos libre albedrío. Entonces, si Hakadosh Baruj Hu, esto es clave, amigos, es clave, esto es muy importante, en serio. Hakadosh Baruj Hu nos hizo con libre albedrío porque Él va a querer decidir por nosotros si Él quiere que nosotros tomemos las decisiones. Eso está claro. Por eso nos da opciones. Por eso separó entre la oscuridad y la luz, entre los cielos, las aguas de arriba y la tierra. Hubo división para que nosotros tengamos referencias y podamos decidir, elegir, optar por. Eso es muy importante. Él nos dice, miren, la única manera de que esto funcione es que ustedes tengan el libre albedrío. De lo contrario se vuelve esto así. Vamos a hacer todo robot, vamos a hacer todo lo mismo, vamos a pensarlo de la misma manera. No tiene gracia un universo así, un mundo así. Es evidente. Inclusive para nosotros. Hay mucha gente que dice, no, es que el mal tiene que existir para que sea una referencia para optar por el bien. O sea, no es, ya lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo, el mal no es una opción, es una referencia. Cuando Hakadosh Baruj Hu nos dice, estas son las bendiciones, no. Escoge la bendición, escoge la vida. Y estas son las maldiciones que implican muerte, sin que lo mencione, no tiene que mencionarlo porque es evidente. Morimos dentro de nuestras maldiciones. Dejamos de ser quienes somos. Pierde sentido nuestra vida cuando estamos bajo una maldición. Estamos limitados. Hakadosh Baruj Hu no quiere que caigamos en eso. Él nos da libre albedrío para que seamos responsables y hagamos lo mejor. Y optemos por los modos y atributos de amor, que es lo que nos gusta, lo que nos hace ser felices, lo que nos sustenta. Eso es lo que es. Lo otro no.
No, no, o sea, es obvio, uno cuando está con una persona uno quiere pasarla bien, no quiere ni hacerle la vida de cuadrito a una persona ni quiere que se la hagan a uno así. Por eso es tan difícil las relaciones. Pues todo el mundo está a ver cómo lleva su bolsita o su elefante o su equipaje o lo que sea y echárselo al otro encima. Entonces tenemos que limpiarnos de eso, de lo que no es necesario, de lo que no sirve, de lo destructivo, la mentalidad esa de Ham, de Adón, de Saúl. Y optar por la mentalidad de Jacob, de Abraham, de Isaac. Esa es la diferencia. Hay que ser Abeles, no Caínes. Eso es lo que nos está enseñando la Torá. La Torá es un libro de enseñanza ética y moral, básicamente. Toda la moralidad y toda la ética que existe en el mundo se derivan de la Torá. En cada capítulo de cada uno está diciendo, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. O sea, esto es lo que yo les pongo para que escojan esto. Y escogerás la vida y escogerás la bendición. Está repetido muchas veces en el Tanaj. No una, muchas. Y tenemos que entender, ¿no? En vez de quejarnos, ya, pero ¿por qué nos pusiste las maldiciones? Y que no está poniendo maldiciones, es una referencia para que ejerzamos el libre albedrío. Este es el mensaje más importante de este video. Y ya lo hemos dicho antes en el blog. Pero acá lo vamos a decir de una manera más informal, más directa, más concreta. Necesitamos, él quiere que tengamos libre albedrío. ¿De qué pasa? Cuando él dice, se construyeron una ciudad. No. Y nosotros no, o sea, ¿qué hago yo ahora? Cuando dice una ciudad y una torre, el símbolo es lo que vamos a decir más tarde, que ya vimos en el blog. Ellos querían crear una sola ideología. Ahí nace el fascismo, amigos. Este episodio, la Torre de Babel, en esa época fue cuando la mentalidad totalitaria apareció. Acá Baruj dice, esto es lo que estos tipos quieren. O sea, yo les di libre albedrío otra vez, escogiendo la conciencia unidireccional. Esa es la reflexión que acabo de está diciendo. Como muchos, mire, estamos entre amigos, como muchos idiotas se ponen a decir, es que Akadosh se puso celoso. No. Como le dijo la serpiente a Eva, ¿no? Me dice, no, es que él se va a enojar cuando él va a sentir celos porque ustedes van a ser dioses también. Es el peor engaño que ha habido. Y acá la misma historia. Miren que se construyeron una ciudad y ya no podemos hacer nada. O sea, es una expresión, porque él puede hacer todo, ya lo sabemos. Lo que está diciendo él es, optaron por libre albedrío, ejercieron su libre albedrío, pero tomaron una decisión bastante estúpida, de limitar la conciencia, que yo se las cree multidimensional, y volverla a la mentalidad fascista de que todo es así. De que hay que filtrar la genética y hay que hacer la raza perfecta que actúe así, que piense así, que haga esto. Y que no se salga, y que se sale de ahí para afuera, lo matan. Ese fascismo, esa es la mentalidad nazi. Eso es lo que está aquí. Y eso lo ha quedado 17. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero dice, yo creé diversidad. Y estos tipos quieren cerrar No. Entonces viene la famosa confusión de las lenguas. O sea, uno se imagina ahora en sentido práctico. O sea, no estamos negando que la Torá, que en realidad haya pasado. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Que el judaísmo ortodoxo y el Talmud dice, todas estas cosas pasaron. Pero no nos quedemos en la limitación de que pudieron haber pasado, que racionalmente haya pasado. ¿Cómo es posible que de repente yo hablo chino y todo? Hay que ver más allá de eso. La Torá nos está enseñando otras dimensiones cuando nos habla en ese lenguaje aparentemente absurdo y medio raro, como que de repente una vez todos hablamos un idioma y de repente este tipo es chino y ¿cómo nos comunicamos? Entonces dice, ¿es posible que eso pase? Dice, claro que es posible, pero ¿cuál es ojo, pongan atención, cuál es la fuente, la raíz, de dónde sale el lenguaje? ¿De dónde sale el lenguaje?
Pensamiento. Entonces cuando cambiamos la manera de pensar, cambia el lenguaje. Eso es lo que nos está diciendo la Torá aquí. De una manera literal, en el sentido de que ¡pum! Se cambia, le voy a cambiar la lengua. El pensamiento es diverso, amigos. Acabo de dice, yo creé el ser humano diverso, multidimensional, multifacético, como decimos en el blog, en el comentario de esta semana. ¿Cómo es posible que me vaya en eso, me lo reduzcan así? Ese no es el plan. El plan es diversidad y libre albedrío, no castración del pensamiento, muerte del libre albedrío y muerte consecuentemente de la diversidad. No. Ojo, fuimos nosotros. Nimrod, el rey de esa época. El punto es que creímos en eso. Eso está dentro de nosotros, ya lo hemos dicho. Cada capítulo de la Torá está dentro de nosotros, dentro de nuestra conciencia. Hay una parte de nosotros que quiere controlar. Hay una parte de nosotros que dice, mátenlos a todos. Hay una parte que dice, eso debería destruirse. No nos hagamos tontos, ¿sabes? Todos estamos metidos en ese rollo. Sale a la calle y uno ve que 4 niños musulmanes están apedreando a un cachorro de perro. Dan ganas de matarlos a todos. O sea, es la crueldad lo que uno quiere matar, no la gente. Hay que erradicar la crueldad, ese tipo de comportamiento, ese tipo de mentalidad, ese tipo de sentimientos, ese tipo de pasiones. Hay que erradicarla de la conciencia. Eso es lo que hay que matar. Hay que matar el fundamentalismo, hay que matar el fanatismo, hay que matar el totalitarismo, hay que matar el fascismo, hay que matar el nazismo y todas sus ramificaciones. Eso es lo que hay que erradicar. Y acabó Baruj en su abundante misericordia, en su abundante compasión, en su abundante amorosa bondad. Yo le voy a dar una mano. Voy a darle diversidad. Una diversidad a la que nadie se va a poder oponer. ¡Pum! Y de repente estamos hablando muchas lenguas y estamos pensando de diferente manera. Viva la diversidad, viva la diferencia. En el blog, en el Facebook, hay amigos que ponen imágenes. Nosotros reproducimos una de... Aparece un tigre, creo, con un perro, creo que fue, o parece que era un chimpancé, algo así. El punto es que estamos viendo dos animales con naturaleza completamente diferentes. Una que se caracteriza por ser agresiva, incontrolable, que es un tigre, uno ni se le acerca. Y lo interesante es que el tigre está lamiendo al perro, así. No sé qué pasó aquí. Nada más la foto. ¿Todo acaso servidor que le encanta añadir cosas, ¿no? Por abajo? El hecho de que seamos diferentes no quiere decir que no estemos unidos. Que nos amemos, perdón. No quiere decir que no nos amemos. ¿Cuál es el bottom line aquí? ¿Cuál es el mensaje central acá de esa foto? Yo te dejo como tú eres, tú me dejas como tú eres, no nos destruimos y coexistimos sin ningún problema. Esta es la lección que nos están dando esa foto de ese parte. Nosotros no podemos hacer eso. No nos gusta lo de este país, no nos gusta los que hablan este idioma, no nos gusta lo que hacen esto, no nos gusta cómo lucen estos tipos. Somos humanos, somos de la misma especie, no estamos hablando de tigres y monos o perros.
eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Unión dentro de la diversidad. Eso lo comentamos, lo dijimos en el comentario sobre la Parashat Noah del año pasado y del año antepasado. 2010-2000, lean. Nos referimos a eso. Entonces acabó Baruj dice, bueno, vamos a darle una manito. Vamos a cambiarle la manera de pensar. Por lo tanto, cambia el lenguaje. La Torah es muy profunda y la Torah tampoco está hecha para que toda la entendamos literalmente y está hecha como para que nosotros nos desafía a que discernamos de lo que está hablando. Entonces la Torah no se puede tomar así a la ligera, no te digo, bueno, ¿qué pasó aquí? Eso es muy importante. Eso es lo que nuestros sabios han pasado siglos en eso, para legarnos una cosita que se llama el Talmud, que es bastante grande, para que podamos entender la Torah de una manera racional, así como ahora estamos tratando acá igual. Y es cierto, ¿no? Los franceses tienen una manera distinta de pensar de los españoles, de los que hablamos español. Los alemanes igual. Algo así como que su lengua refleja la manera como piensan. ¿En serio? Piensan distinto a nosotros, hablan distinto a nosotros. ¿Qué pasa? El proceso no está en decir, ok, que ellos sean como son y que nosotros seamos como seamos y ya. Y no hay quienes se metan conmigo y yo no me meto con ellos. No. Lo que se trata es de buscar un acercamiento dentro de esa diferencia. Y en el blog Dios como Amor decimos que ese denominador común es amor. Un latino se enamora de una finlandesa, por ejemplo. Un tipo de Bolivia, por ejemplo. Gente tan diferente, ¿no? Físicamente, lenguaje, manera de pensar. ¿Qué es lo que los une? Amor. Sí, bueno, ni sexo. Ellos pueden tener sexo entre gente de su propio país. No tienen que venir 7000 millas a Sudamérica a tener sexo con un tipo. No. Se enamoraron. Y son felices. Esa es la idea. Yo no me meto con ese tipo, eso por ahí hace mucho frío y esa mentalidad de esa gente es muy... se deprimen, tienen apenas 20 días de verano al año. No. Hay que expandir la conciencia, es decir, son humanos también, tienen que tener algo en común. Y de repente llegamos allá y nos terminan gustando. Y si yo que a mí no me gusta el frío, fíjate, estos tipos tienen sauna, tienen chimenea, inventaron el sauna, la pasan bien. Largas noches de invierno. Ustedes agarran la onda de todo esto, ¿verdad? Seguro. Entonces, miren, Hakadosh Baruj Hu dice, hey, esta gente tiene una sola lengua para todo y mira lo que están haciendo. Y ahora, ¿cómo vamos a evitar, cómo vamos a impedir lo que están haciendo? Entonces dice, él y su corte celestial, sus ángeles, y dice, descendamos y vamos a confundir su lengua, su lenguaje, no lengua, lenguaje. Y allí Hashem los dispersó sobre la faz de la tierra. O sea, la diversidad tiene un tiempo, pero también tiene un espacio. Entonces, la dispersión. Entonces, la mentalidad fascista, como lo dijimos en el comentario del blog, es: yo quiero que las cosas sean así. Usábamos en el blog en inglés God is Love. Usamos un término que nos costó un poco cierta dificultad en traducirlo al español, pero lo logramos. Lo que llaman los americanos control freak. Es una persona que no puede estar sin ningún... O sea, todo está planeado. Lo que se sale del plan, caos seguido. Entonces se entra en un estado histérico, un estado así de... porque las cosas no van como ellos quieren que vayan o como las habían planeado.
Nosotros los llamamos fanáticos del control. Esa fue la traducción, la mejor traducción que le encontramos. Nos tomó bastante llegar ahí. Fanáticos del control. Esos son los fascistas, esos son los fundamentalistas que quieren controlar a todo el mundo. El resto somos infieles, ¿no? Tenemos que regresar y tenemos que ponernos así, ponernos la burka y taparnos la cara a las mujeres, etcétera, etcétera. Eso es lo que quieren, controlar. Y si ustedes ven un mapa de África y Asia, tienen bastante conquistado. Alguien muy con sentido común puso en el Facebook también una foto, ¿no? Me da risa, ya me estoy riendo antes de decirle de qué se trata. Entonces, la foto básicamente mostraba África y Asia y todos los territorios que ocupa el Islam, por todas partes, ¿no? Y está Israel ahí, punto comparado con toda esa mole de territorio que hay ahí. Y hay una flecha que indica hacia Israel, ¿no? Y al lado de la flecha dice que y estos son los ocupantes. Estos son los ocupantes. O sea, nosotros estamos ocupando el territorio, refiriéndose obviamente a los territorios donde están los palestinos en Am Israel. Pero uno se pregunta, uno ve la foto que Baruch Hashem, alguien la puso ahí, para que la gente se dé cuenta, la gente parece que se hace tonta, ¿no? Nosotros somos los ocupantes. Ellos son los que están ocupando el mundo. Básicamente, dentro de poco se van a tomar todo el mundo al paso que van, si es que lo dejan, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los verdaderos ocupantes de aquí? ¿En serio? Para los que no son judíos que están viendo este video, pónganse a pensar. Interesante. Y en África eso es a punta de bala, a punta de guerra civil, a punta de genocidios. Están imponiendo su fanatismo de control. Completamente opuesto a nosotros, al judaísmo, a los judíos, nada que ver. Nosotros abogamos exactamente por todo lo contrario, no porque lo queramos, sino porque la Torá nos lo dice. Y a nosotros nos corresponde defender e implementar, pero sobre todo defender la Torá, defender el plan divino, defender el sentido que tiene la humanidad, defender el libre albedrío que Akadosh Baruj Hu puso en nosotros y que vemos que ha defendido como quien es, como nuestro Dios que nos ama. Es más diversidad. Eso de tener una sola lengua, una sola mentalidad, eso no va. No va con la Torá, no va con el plan. No va. Esa es la Torre de Babel. Entonces, es una explicación corta, no nos hemos explayado demasiado porque no es necesario. Pues la idea es que tengan eso en cuenta. Entonces, después de ahí, continuando con nuestro estudio de la Torá, viene la parasha Lech Lecha. Hay una pequeña transición, porque ya mencionan en esta parasha Noach, ya mencionan a Abraham y Sarai, quienes posteriormente van a ser nuestros padres. Aparecen estos dos personajes para cambiar el mundo. Entonces, lo que queríamos decir, lo posterior, o sea, la dispersión esta que hizo Akadosh Baruj Hu por todo el mundo, de toda la humanidad, hubo gente que se quedó como era natural, o sea, se quedó Nimrod con su plan fallido, la torre no le funcionó de ninguna clase, fue todo Baruch Hashem un fracaso, todo eso se vino abajo. Y vuelve a resurgir la idolatría. En otras palabras, por un lado tenían la mentalidad fascista. A propósito, esta mentalidad fascista era de nosotros, por eso estábamos leyendo eso, se nos olvidó comentarlo, muy importante. Hagámonos una ciudad, o sea, es la mentalidad humana, la mentalidad del hombre la que hace eso. Los hijos de hombre, como dice Akadosh Baruj Hu, como dice la Torá. Hagámonos, construyámonos una ciudad, hagámonos de un nombre. O sea, con otras palabras, nosotros. Y Akadosh Baruj Hu
fuera de la película y vamos a hacer una torre que llegue al cielo, como decir, nosotros no necesitamos un Dios para llegar al cielo, nosotros nos hacemos una torre y llegamos. Entonces, ¿hasta qué punto llega? Ya empieza a destaparse la mentalidad de ego, pero en este sentido es un ego impositivo, un ego que quiere que todos los egos sean iguales. Pero sí es ego en el sentido de separación de Hakadosh Baruj Hu. Ese es el peor de todos, los egos. Entonces surge la idolatría, y en medio de la idolatría que impuso este rey Nimrod, Midrash dice que era un gigante que sobrevivió el diluvio. El diluvio estaba diseñado para que se acabara toda la humanidad excepto la familia de Noé y las parejas de animales escogidos por Hakadosh Baruj Hu para entrar en el arca y sobrevivir. ¿Cómo así que este tipo se agarraba de la cola? Cuenta el Midrash del arca, estaba agarrado ahí durante 40 días y 40 noches de lluvia, durante todo lo que duró un año, lo que haya durado el diluvio. Y de repente aparece como el rey del mundo conocido de esa historia, que había unificado toda esa humanidad en una sola lengua, etc. Y ese mismo Nimrod dice, vamos a instalar la idolatría, ya que no pudimos, ya que nos falló el plan fascista, totalitario, vamos a empezar a adorar ídolos. Entonces ya aparece Abraham Avinu. Vamos a darle un poquito de Lech Lecha, porque vamos a hablar un poco antecedente de Abraham Avinu, de quién era, antes de llegar a la parasha Lech Lecha, que Hakadosh Baruj Hu le dice, sal de ahí, ven para acá. Cuenta el Midrash, el personaje que más historias de tradición oral tiene en la tradición oral judía es Abraham Avinu. Le sigue, creo que, Moshe Rabbeinu. Pero el que más historias tiene es nuestro padre Abraham. Dicen que a la edad de 3 años, cuentan Midrash que en esa época la gente crecía rápido. O sea, nacían y a las horas ya estaban de pie. Al día siguiente ya hablaban. O sea, muy rápido todo. Midrash. Pero a eso hay que creerlo. De vez en cuando hay que ponerse uno a pensar, bueno, ¿y esto cómo pudo haber pasado? La única explicación que dan es que vivían de otra manera. La composición genética era distinta a la que tenemos ahora. Y de hecho, clínicamente está probado de que la humanidad ha ido mutando, o sea, ha ido cambiando a lo largo de la historia. Para bien o para mal. Entonces, a los 3 años, Abraham vino, realizó, se dio cuenta, llegó a la conclusión de que hay un solo Dios. Esto no puede ser, esa vaina de que haya dioses para esto, dioses para esto otro. Y cuenta el Midrash también que el padre tenía una tienda de ídolos, de todos los tamaños, formas y materiales. Había de oro, había de plata, había de barro, había de hierro, había de madera. Y la gente venía, dame ese ídolo, dame este, dame esto otro, uno para cada cosa. Pues esto, lo quieres para salud, quieres conseguir tu novio, tienes esto, quieres esto, y así. ¿Quieres tener plata? Rézale a este. Como pasa hoy en día con algunas religiones, algunas creencias. Y cuentan videos que un día el papá de Abraham vino, que era el dueño de la tienda y era idólatra, y dicen que era miembro del gabinete ministerial, o sea, algo así como el staff de Nimrod, ¿no? Tenía un puesto en la corte. Salió de viaje un día, ¿no? Regreso mañana y tal. Entonces el tipo se fue. Cuando regresó, Abraham vino, se quedó cuidando la tienda. Y estaba tan algo así indigesto con todo viendo todo ese poco de ídolos que decidió destruirlos todos. No, cogió un palo y lo destruyó. Entonces llega el padre y dice, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Quién entró a robar? Entró a robar a alguien. Y Abraham le responde, no, papá. Esos eran los ídolos que empezaron a pelearse entre ellos. Entonces, el papá que esa es la mentalidad de idólatra. La mentalidad de idólatra es la que crea ídolos, pero no cree, pero sabe que son ídolos.
Esto es muy importante. Ahora, el tema de la idolatría lo vamos a tener desde que empieza el Bereshit hasta que terminemos el Tanaj. O sea que eso no lo vamos a divorciar. En cada para allá vamos a hablar de idolatría, de una manera u otra, porque siempre se menciona. O siempre hay algo que tiene que ver con eso. O es idolatría ya aplicada en hábitos, manías, crueldad, avaricia, envidia, ¿no? Todas las malas emociones, los bajos instintos, etc. Entonces el papá, que se dio cuenta que obviamente que los ídolos no respiran, ni andan, ni se mueven, ni nada de esas cosas, él mismo los hacía, dicen, el papá de él los fabricaba para venderlos. Lleva a su propio hijo Abraham, no tenía la H todavía entre medio, a la corte, lo denuncia. Dice, mire, Nimrod, el rey era el juez, mi hijo resulta que no cree en la idolatría. Entonces me rompió los ídolos de la tienda, yo vengo a denunciarlo porque todos eran idólatras. Entonces quien no era idólatra, lo mandaban a quemar. Entonces, vamos a resumirlo un poco, porque es un poco largo el Midrash. Tiene que ver con el papá de Lot, Haram, que estaba ahí, pero de eso no vamos a entrar en detalle, es muy largo. Llegó el fiscal, llegó el defensor, bueno, lo condenaron a Abraham Avinu. Lo vamos a meter en un horno crematorio. Los quemaban vivos. Esa fue la pena, la sentencia, perdón. Pena de muerte. Quemado. Increíble que eso haya ocurrido hace 150 años con la Inquisición. Quemaba a la gente. No tenían cómo hacer técnicamente, industrialmente, no sabían cómo hacer un horno. Quemaban a la gente en una hoguera. Porque no pensaba como ellos. Imagínense ustedes el tiempo que ha pasado entre Abraham Avinu, que es prácticamente 8 generaciones después de Adán. Increíble eso. Además, Abraham Avinu conoció a Noé, vivieron en la misma época, eran contemporáneos, o sea, vivieron en la misma época, literalmente. Él conoció a Noé, Abraham Avinu conoció a Noé, y Noé conoció a Adán. Entonces, estaban conectados, o sea, estaba apenas comenzando el mundo. O sea, eso hace tiempo, bastante tiempo. Y hace apenas 200 años, 200 y pico de años, perdón, no eran 150, 200 y pico de años, los católicos quemando judíos porque no piensan como ellos. Igual. Nada ha cambiado. No en vano el rey Salomón decía, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es vanidad. Eso es súper profundo. Un día de esto vamos a hablar de eso. Coelet, Eclesiastés, nos hace reflexionar sobre eso, ¿no? Quemando a la gente porque piensa diferente. Después viene y ya no quema, ¿sí? Bueno, los hornos crematorios de Hitler. O por la bala. La justicia le da un tiro en la cabeza cuando lo judío, pum, homosexual, pum, comunista, pum. Entonces reflexionamos sobre esto, o sea, la mentalidad que nosotros tenemos la hemos heredado a esta gente y han pasado milenios y todavía seguimos con la misma mentalidad. Eso es raro. Que el plan, como ya dijimos en el comentario, en el video anterior, en el segundo video de Noah, de la apariencia de Noah, la idea es transformarnos. La idea es cambiar, no destruir. Y esta gente tiene una mentalidad destructiva, y es destruir, y hacer las cosas como ellos creen que es, y no como el libre albedrío y el sentido común lo dicta. Eso es teso, eso es bastante difícil de digerir. Convivir con gente así. Israel está rodeado de esa gente. Y el radio es bastante grande, o sea, no es aquí nada más, es que por todos lados. Nosotros nos decimos, estamos sobreviviendo a estos salvajes, ¿no? Básicamente. Me acabo, pero algunos protegen. Gracias a Kadosh Baruj Hu. Bien, entonces ¿qué pasa? Surge la idolatría, condenan a Abraham Avinu, que por sentido común se dio cuenta que eso es imposible, esto no puede ser, tipos no hablan, los ídolos, esto no puede ser. Las estrellas, alguien tiene que haber creado las estrellas y el planeta.
O sea, él sí hizo reflexiones. Tipo inteligente, ¿no? Que usaba el sentido común, además, no tanto inteligente como sentido común. Era un empirista, Abraham Avinu. Yo creo que fue el fundador del empirismo. Dice, esto no funciona, esto funciona, esto es así, esto no puede ser así, esto tiene que ser así. Conclusión, tiene que haber un Dios que haya creado todo esto. Es imposible que hayan sido las estrellas, o que haya sido el árbol, o el viento, o la lluvia, o nada de esa vaina. Tiene que haber un Dios, único. Entonces llega a él y le preguntaron, bueno, ¿y tú de qué dices que hay un Dios único? Eso ustedes lo saben, hubo un diluvio, o Adán y Eva, hubo una creación, eso lo tenemos, eso, todo el mundo lo sabe, ustedes lo quieren negar. Ustedes quieren que nadie sepa que hay un Dios, siendo que ya sabemos, hace poquito sabemos que cuántos años pasaron. Bueno, ¿cuántas generaciones? Sabemos que fueron 12, 13 generaciones, desde Adán para acá. Entonces él no lo niega. Si ustedes me quieren matar, mátenme. Yo lo que sé es que hay solo Dios. Y si eso me cuesta la vida, pues mátenme. Pues yo honestamente no le encuentro sentido vivir en esto. ¿Yo para qué voy a vivir acá? Adorando ídolos si yo sé que eso es una ilusión de ego, fantasía. Creada por uno, por el hombre. Y yo no me presto para eso. Así que si ese es mi destino, mátenme. En serio, eso es lo que dice el Midrash. Contado de una manera más pintoresca, pero es básicamente exactamente eso fue lo que pasó. Él dijo, mátenme. Lo meten en el horno crematorio y sale intacto. Esta está la prueba fehaciente de que hay un Dios. Akadosh Baruj Hu se estaba pateando toda la película y dijo, este es el tipo este es el que me va, este es mi socio en mi plan con el mundo material. Entonces, ante la vergüenza, ante la corte, que ven que el tipo no se quema, y el papá, le dicen a este tipo, más bien vete de aquí, porque nosotros no queremos que tú te vayas a decirle a todo el mundo y de aquí esto no salga nada. Dijo Nimrod, de aquí nadie se enteró que esto, aquí no ha pasado nada, aquí no se ha juzgado a nadie, aquí no hubo un episodio de que echamos a alguien a la candela y murió, no, y no murió, aquí no ha pasado nada de eso. Sale Abraham Avinu, regresa a su casa con su familia, su señora, etc. Hasta que viene el Lech Lecha, que es la semana entrante, cuando Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham Avinu, en este caso Abraham todavía, Silaye, ve para ti. Esa es la traducción literal del Lech Lecha. Camina, ve, leja a ti. La pregunta es, ¿quién es Abraham Avinu? Entonces, gracias por participar, gracias por compartir con nosotros. Y en Lech Lecha le vamos a decir quién es Abraham Avinu. Feliz fin de semana y Shabbat Shalom.